Las Salineras de Maras está ubicado en el distrito de Maras, provincia de Urubamba, del departamento del Cusco, a una altura de 3.100 metros sobre el nivel del mar. Los pozos cristalizadores son piscinas de poca profundidad construidas sobre terrazas de distintas formas y tamaños y se encuentran en la pendiente del Cerro Cacahuiña. La campaña de producción comienza en el mes de junio. Previamente se hace el mantenimiento de las canaletas de distribución, los caminos y los reservorios, con una faena comunal con la participación obligatoria de todos los socios productores. Asimismo, se hace la reconstrucción de los muros colapsados y los pozos agrietados por el exceso de las lluvias. La reparación de los pozos consiste en remover el relleno de las terrazas. La misma tierra es removida y mezclada con agua salada formando una masa de barro a la que se apizona muy sólidamente. Se repite dicha acción hasta alcanzar la altura adecuada. La última capa de relleno se prepara con una arcilla especial llamada Contay, por su capacidad impermeabilizadora y finalmente, utilizando un mazo pesado de madera, se compacta la base del pozo cristalizador que queda lista para la producción. Los pozos cristalizadores son rellenados con agua salada subterránea que aflora de los manantiales. La misma es insuficiente para el regado de todos los pozos. Por lo tanto, durante la noche se deberá almacenar en los reservorios. La altura adecuada a rellenar o regar es de 3 centímetros para facilitar la evaporación. Cada 3 días se repite el rellenado de agua, permitiendo cristalizar la sal por capas. La formación de la capa superior queda dura al evaporar el agua, por lo que es necesario volver a rellenar con un poco de agua y aflojar con la ayuda de los pies. Una vez aflojada, se empieza a apilar la sal con la ayuda de un rastrillo de material inoxidable o con piezas pequeñas de madera. La sal es transportada a las eras o plataformas de secado en unos coladores orgánicos hechos de un arbusto local llamado pispita, y esta es apilada en forma de 2 pirámides contiguas, una más clara que la otra, dependiendo de la calidad. En las eras de sal tiene que permanecer mínimamente 7 días para perder mayor cantidad de humedad, quedando así las pirámides muy duras. Para el transporte hacia los almacenes de la planta, tiene que aflojarse con la ayuda de un pico y proceder a rellenar en sacos de 50 kilos. El transporte de las ceras hacia los almacenes de la planta es pura fuerza humana, cargando sobre los hombros y por caminos estrechos de hasta 20 centímetros o menos. Antes de la comercialización de la sal de consumo humano, pasa por un proceso de selección y control de calidad. Para ello, la sal es secada en un ambiente cerrado hasta obtener una humedad del 0.4%. La sal pasa por la máquina tamizadora para la división granulométrica, obteniendo así la sal gruesa, semigruesa y fina natural. Posteriormente, a través de una máquina seleccionadora, se limpian las impurezas y los opacos. Parte de la sal gruesa y fina natural pasa por la molienda y yodación según requerimiento de la norma técnica peruana.